es la química? La química se conoce actualmente como una de las ciencias teórico-prácticas experimentales que estudia la materia y sus transformaciones. Además, la energía que involucra la química con diferentes componentes o diferentes sustancias a la hora de mezclarlos. Después vemos qué es la materia, que la materia, pues como todos conocemos, es todo aquello que nos rodea y debe poseer masa, volumen y energía, pero que es considerable como tal. Luego vemos que la materia se clasifica en dos, que son entre mezclas y sustancias puras, que esto se lleva a cabo por un método de separación o métodos físicos. En las mezclas encontramos lo que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que al unir dos sustancias o al mezclar dos sustancias las conocemos como homogéneas, y después de dos o más sustancias al mezclarlas se lleva a cabo una mezcla heterogénea. Esto se pasa a una separación por métodos físicos para llegar a unas sustancias puras, que en las sustancias puras encontramos lo que son compuestos y elementos, que en los compuestos son separaciones por diferentes métodos químicos y que esto nos conlleva a un elemento. Luego vemos que la materia se encuentra, antes conocíamos como la materia en tres estados, ¿sí? Que era el sólido, el líquido, gaseoso, pero actualmente la ciencia ha avanzado demasiado y han descubierto 4 estados más, que los cuales sería una totalidad de 7, que en el primero encontramos el sólido, el segundo líquido, gaseoso, plasma, Bose-Einstein condensado, que fue descubierto por Einstein, como lo lleva su nombre, y el supersólido. Luego llevamos a cabo el desarrollo de la historia de la química, que esto fue desde la prehistoria, que cuando se descubrió la piedra, el fuego, el hombre se interesó por los fenómenos que lo rodeaban, y se podía decir que el fenómeno que marcó la historia en el descubrimiento fue el fuego, ¿sí? Ya que los hombres, cuando se llevó a la edad de piedra, los hombres empezaron a esculpir, por decirlo así, lanzas, cosas para poder cazar y llevar a cabo, alimentos a sus familias. Y después de que se crearon el fuego o lo descubrieron, por decirlo así, ellos antes de haberlo descubierto se comían la carne cruda, parecían como caníbales, y los llevó a cabo de que de pronto que si se cocinaba o si se cocían por el fuego les iba a saber mucho más delicioso o diferente. Se llevó a cabo el trabajo con los metales. El hombre al tener su alcance el recurso del fuego podía trabajar el metal, ¿sí? Después de haber descubierto el fuego, ¿qué pasó? Ellos descubrían partículas o metales en la tierra. Entonces ellos llevaron a cabo lo que fue la fundición, ¿sí? Ellos calentaban los metales a una elevada temperatura, pues en esa época no se conocía la temperatura a la cual se llevaba a cabo esto, pero fundían los metales y así fueron construyendo, pues digámoslo así, las carretas, lanzas, mejores lanzas para así combatir a los demás tribus o los animales para que poderlos cazar. Luego se llevó a cabo el atomismo, ¿sí? Que esto era una corriente filosófica desarrollada alrededor del siglo V a.C. y en estos fue sus mayores exponentes, o por decirlo así, las personas que descubrieron el atomismo fue Leucipo y Demócrito. Propusieron que existía, ellos propusieron como una teoría en la cual decía que existía una partícula que componía el universo y que esta no podía ser divisible, ¿sí? ni poderse dividir. Ellos también se preguntaban de qué estaba formado el universo, de qué estaba formada la Tierra. En esta época se hacían muchas preguntas, lo cuales se fue descubriendo respectivamente en su búsqueda, como por decirlo así, para triunfar como científicos. El átomo es una partícula que se denomina sin división. Luego se llevó a cabo la alquimia, que fueron antecedentes que nos llevaron a la alquimia árabe, que a su vez se fundó diferentes tradiciones. Decimos que la alquimia o filosofía de Poloniex tiene dos componentes esenciales de toda sabiduría, que el primero era el componente sacro. En esa época a los científicos se les tenía una creencia espiritual, ya que ellos eran los únicos que podían, decirlo así, investigar y descubrir cosas que ayudaran a su sociedad.
y el otro componente era la idea del origen del cosmos, que todo era derivado del universo, del cosmos. Luego esta práctica fue evolucionando en Europa el cual su auge fue más o menos en el siglo XVI y siglo XVII, que fue la búsqueda de brebajes que curaran enfermedades a las personas. Y luego se lleva a cabo, debido a esta búsqueda de brebajes, se llevó a cabo la iatroquímica, que esta es una función entre química y medicina, que buscaba la explicación a los fenómenos físico-patológicos del organismo, buscando así sustancias químicas de medicinas para balancear los fluidos corporales, ya que sus investigaciones formaban, digámoslo así, algunos brebajes para curar la gripe, porque en esa época la mayoría de las personas se morían eran por gripes o por picaduras de animales, de insectos. Luego se llevó a cabo la teoría del flogisto propuesta por Johann Beckler y Georg Stahl, que explicaba por qué algunas sustancias se quemaban en otras. ¿Sí? Digámoslo por así, ejemplo, cuando le prendías fuego al papel, el papel se quema en el fuego. Esa es la teoría a la cual nosotros llamamos la teoría del flogismo. Decían que sustancias que se quemaban tenían una sustancia a la que se denominaban flogisto, lo cual desaparecía una vez determinada la combustión. Luego se lleva a cabo la conservación de la masa en la química moderna. Anthony Lavoisier consideró que el padre de la química él era el padre de la química moderna y demostró a partir de los primeros experimentos cuantitativos que la masa se conserva en las reacciones químicas, ¿sí? Que al nosotros mezclar una sustancia con otra, esto forma una reacción, lo cual se deriva de una masa y se conservan las reacciones. La conservación de la masa en la química moderna, digámoslo así, muestran algunos esquemas, como por ejemplo cuando nosotros pesamos, digamos, agua en una balanza, agua, y en el otro lado ponemos a arder fuego. ¿Qué pasa? Como lo decimos en la teoría del flogisto, quema unas sustancias en otras, entonces hace que la balanza se forme hacia el lado opuesto, que es el lado más pesado, que en este caso sería el agua. Luego después de esto llevamos a un método científico que lo derivamos en 8 pasos. La primera es la observación, ¿sí? Es primero plantear un problema. Lo primero tenemos que observar cuál fue la causa del problema. Luego nos preguntamos por qué ocurrió este problema. Luego llevamos a cabo diferentes tipos de hipótesis. Luego miramos como una especie de predicción o para ver como una posible solución. Luego llevamos a cabo un experimento, resultados, teorías y las hipótesis de los resultados. Bueno, esto fue lo más relevante que les pude dar a conocer sobre la ingeniería química, desde su origen hasta la actualidad y todo aquello que compone la ingeniería química, como desde los siglos pasados, que fue el descubrimiento del fuego, sólidos, diferentes tipos de elementos de la tabla periódica, y hasta la actualidad, que es la ingeniería química que se lleva a cabo en diferentes tipos de empresas, ya sea a la hora de fabricar composiciones químicas, elementos, bueno, en fin, diferentes cosas gracias a la química.